tipo de triángulo, teorema de senos. A entre seno de alfa es igual a B entre seno de beta. Vean la correspondencia. La longitud del lado A está frente al ángulo alfa, la longitud del lado B está frente al ángulo beta. A entre seno de alfa es igual a B entre seno de beta y sabemos que es igual a C entre seno de gamma, digamos que es el tercer lado y tercer ángulo, ¿no? Es importante entender bien el concepto y la aplicación de la fórmula, ¿no? O sea, hay que notar que la medida de A se opone al ángulo alfa y la medida B se opone al ángulo beta. Muy importante. Teorema de cosenos. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC coseno de alfa. En este caso, el valor que se desea hallar se encuentra frente al ángulo que se conoce. Entonces, de esa manera pongo A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC coseno de alfa. Es importante también entender bien el funcionamiento de la fórmula. Área de un triángulo. El área de un triángulo es el producto de dos lados por el seno del ángulo que forman entre dos. B por C multiplicado por el seno del ángulo que forman ellos dos, B y C, este ángulo alfa, dividido entre 2. Ángulo de elevación o depresión. Siempre se mide con respecto a una línea horizontal. Vean. Acá está el observador. Si quiere ver el avión, un ángulo de elevación alfa medido respecto a la horizontal. Si quiere ver al ratón, un ángulo de depresión teta medido siempre respecto al horizontal. No se olviden, siempre medido respecto al horizontal. Orientación o demora. Se mide respecto al norte y en sentido horario. Por ejemplo, la orientación o demora de A hacia B es de 110 grados, significa esto. Vean, A, 110 grados, B. De respecto al norte, 110 grados y trazo la línea y por ahí encontraré B si conozco la distancia. ¿Cuál sería la orientación o demora de A hacia B en este caso? Vean, gráficamente, norte en A y mido todo el ángulo hasta llegar a la línea que me lleva hacia B. Ese es el ángulo que representa la demora desde A hasta B. Situaciones analizadas. El punto H de un globo aerostático es avistado simultáneamente por dos observadores. Un observador que se encuentra en la cima de un edificio vertical de 156 metros. El otro observador se encuentra en la base del edificio. El ángulo de elevación del punto A en la parte superior del edificio al H es de 40 grados. Se puede ver acá. ¿Ven? Respecto a la horizontal, 40 grados elevación de A a H. Y el ángulo de elevación del punto B, acá está el punto B, vemos que es de 57 grados, ¿no? Al punto H. El punto X se encuentra justo debajo del punto H y está en el piso, obviamente, ¿no? Acá tenemos toda la información. Parte A. Encuentra la medida del ángulo AHB. AHB. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ver. Primero, si este ángulo mide 57 y el de acá mide 90, el de acá tiene que medir 33 porque los tres suman 180. O sea, 180 menos 57 menos 90 me da 33 grados. De la misma manera, vean, hago una prolongación y tengo acá un triángulo rectángulo también. Si este ángulo mide 40 y el de acá es 90, todo este ángulo acá debería ser 50 para que la suma también dé 180. Y ahora sí, ¿cuánto mide el ángulo AHB? Pues 50 menos 33, 17 grados. B. Calcula la distancia del punto B al punto H. He puesto nuevamente la figura, vean, tengo B, tengo H, tengo A. Ya conocemos el ángulo que mide 17 grados y nos pide la distancia desde B hasta H. También conocemos AB, que es 156. Muy bien. Entonces, también conocemos este ángulo, que es 40 más 90, 130 grados. Y podemos aplicar el teorema de senos en el triángulo AHB. ¿Cómo así? Me piden BH, ¿no? BH entre el seno de 130, porque es el ángulo que está frente a él, es igual a 156 entre el seno de 17. Despejando, tenemos la medida redondeada de BH, 409. Bien. Luego,
El globo aerostático permanece a una altura constante a medida que se aleja del edificio. Describe en palabras el cambio en el ángulo de depresión del punto H al punto B a medida que aumenta la distancia horizontal entre el globo y el edificio. ¿Qué implica esto? Vean, el globo se mueve horizontalmente. El ángulo de depresión inicial está acá y el ángulo de depresión final cuando se aleja está acá. ¿Cuál ángulo se puede notar que es menor? Claramente, vean. Cuando se aleja, este ángulo de depresión disminuye, ¿no? Vean, a medida que se aleja el edificio, este ángulo claramente se nota que disminuye. Se mantiene la altura, pero disminuye este lado, vean que es más pequeño, ahora va a ser un lado más grande. Por lo tanto, este ángulo va a resultar siendo menor. Bien, ahora una pregunta asociada a demoras. El barco está navegando en dirección norte desde el punto A hacia el punto D. El punto C se encuentra a 175 kilómetros al norte de A. El punto D se encuentra a 60 kilómetros al norte de C. En E hay una isla, la demora de E desde A, vean, es norte 55 grados, ¿no? Es de 55 grados. La demora de E desde C, vean, C norte y todo este ángulo 134 grados. Esta información se muestra en la siguiente figura. Ahí está. Hay la demora de A desde E. ¿Qué tengo que hacer? En E, tras una norte, y busco el camino hasta llegar a A. Vean, es este acá, ¿no? Toda esta dirección. Ahora, ¿cuánto mide ese ángulo? Yo lo puedo dividir, vean, prolongo una línea vertical y ya sé que esta primera parte mide 180 grados, me faltaría este pedacito de color celeste. Pero ese pedacito mide igual que 55, ¿no? Entonces todo el ángulo sería 55 más 180, 235 grados. Sería la demora desde E hasta A. Parte B. Hay la medida de CE. CE. ¿Cómo podemos hallar CE? Vamos a hacerla en otra figura. Si este ángulo mide 34, este mide 46, ya tengo dos ángulos, me piden el de acá, puedo aplicar teorema de senos, ¿no? Hallando el ángulo que me falta. Como los dos suman 101, me faltaría un ángulo que mida 79. Ahí está. Entonces, acá aplico teorema de senos. CE, que es lo que me piden allá, dividido entre el seno de 55, que es el ángulo que está frente a él, es igual a 175 entre el seno de 79. Despejando, tenemos que C es igual, CE mide 146 kilómetros aproximadamente. Luego, DE. Primero voy a trazar esa línea DE y formo un nuevo triángulo. Y me puedo dar cuenta que DE se puede resolver con el triángulo DEC. Conozco 60, conozco 146, ya podría hallar, como conozco el ángulo 134, por usando teorema de cosenos. DE al cuadrado es igual a 60 cuadrado más 146 al cuadrado menos 2 veces 60 por 146 por el coseno de 134. DE aproximadamente 193 kilómetros. Y con eso hemos terminado este pequeño repaso.